Buenas noches, casi con 40 grados de calor. Vamos a empezar, ¿vale? Rezamos el Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. El tema de hoy puede resultar polémico o incómodo, sí, pero es lo que hay, quiero decir, es lo que hay, sí. En los últimos días de Jesús, según el Evangelio, según San Mateo, en los últimos días de Jesús, van y vienen de Betania a Jerusalén. Hacen noche en Betania, con el Monte de los Olivos, en Getsemaní, y van y vienen, entran al templo, salen del templo. Hay unos cuantos días que están así antes de celebrar la Pascua, así la última cena, la Eucaristía, la Santa Misa, ¿sí? Bien. En esos últimos días, Jesús se dirige a sus discípulos hablándoles del final, del eschaton, ¿sí? De la escatología, ¿sí? El final del mundo, al final de los tiempos, su venida gloriosa, digamos. Y en esto es interesante ver una cosa, ¿no? Cuando comienza el Evangelio, solemos decir, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, por ejemplo. Bueno, todos sabemos que habla para los 12. Bueno, ese discurso es para los 12. O dijo Jesús a la gente. A la gente se refiere en general, ¿vale? O te explica la Escritura. Había gente de la Decápolis, de Tiro y de Sidón, de tal. Había allí extranjeros, sí. Ahora hay que entender que el auditorio al que Jesús está hablando, ¿sí? Por ejemplo, a la mayoría de la gente, al auditorio en general, para la gente, habla en parábolas, mientras que a sus discípulos les explica todo en privado. Y empezamos con el lío de todos somos iguales. No, pues no somos todos iguales. O sea, Jesús va haciendo una pedagogía en la que no puede contar todo lo que sabe, sino que va desvelándolo poquito a poco, ¿vale? Y no es lo mismo la gente, o todos los que estaban allí, que los que lo escuchan, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo el discurso de las bienaventuranzas, todos los israelitas que vivían en Israel en tiempos de Jesús, que los que se juntaron a escucharle a él. No es lo mismo escucharle que no escuclarle. Entonces, el discurso de las bienaventuranzas es para aquellos que se acercan a escuchar, no para todos en general. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bien. Os explico, ¿vale? Este discurso escatológico del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo termina con el archisabido relato del juicio final, ¿sí? Entonces quería leerlo para hacer ver esto, ¿sí? Aunque resulte escandaloso o fuerte, ¿vale? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre es Él, ¿vale? Es el Hijo del Hombre que aparece en el profeta Daniel, se cumple en Él, en Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Dice todas, algunas naciones, no, dice todas las naciones. Y Él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, y entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a recibir la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Jesús tuvo hambre y le dimos de comer.
Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: atención, en verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo repito. En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Y quiénes son estos hermanos míos? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Entonces saltamos en el Evangelio, vemos que Jesús está predicando en Cafarnaúm, en casa de Pedro, y le avisan: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y él dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Y echando una mirada alrededor, todos los que estaban escuchando, dice: aquel que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. De mi Padre, no de otro Padre o de otro, sino de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano. ¿Vale? Dice el Evangelio: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os acoge, a mí me acoge. Y quien me acoge a mí, me acoge al que me ha enviado. ¿Vale? Entonces, ¿de qué está hablando? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Vale? Saulo va camino a Damasco. Y entonces una luz le inunda, lo deja ciego y lo hace caer al suelo. ¿Vale? Y entonces hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta está mal hecha, ¿no? Porque tenía que haber dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? A los míos, a mis hermanos. Pero no, la voz dice: ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Porque hay una identificación total de Jesucristo y sus hermanos. Dice a las mujeres que van al sepulcro: id a mi padre, id a los discípulos y decirle: subo al Padre mío y Padre vuestro. Les dice a los discípulos, no se lo dice a Caifás ni al resto de la gente de Jerusalén. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Si es mi Padre, ahora resulta que vosotros sois mis hermanos. Sois mis hermanos. ¿Sí? Dios os ha adoptado como hijos. Entonces, ¿habla para todos? ¿No habla para todos? ¿En qué consiste el juicio final? El juicio final consiste en lo bien que nos hayamos portado, digamos, en Jesucristo, viendo a Jesucristo, en esos hermanos míos más pequeños. No en el resto, no está hablando del resto. ¿Sí? O sea, Jesús defiende a su iglesia. ¿Sí? Y si atacas a su iglesia, si atacas a los cristianos o si atacas a tal, lo estás atacando a él. ¿Sí? Si das de comer si ayudas, digamos, a un hermano en la fe, digamos, a un católico como tú, a un cristiano, ¿vale? Le estás ayudando a él. Dice, y si no es cristiano, él no explica si no son cristianos. Es más, si leemos la parábola de las bodas, ¿sí? Dios invita a unos invitados en especial y no quieren ir, ¿vale? Y al final invita a todos los que encuentra que quieran ir, pero si no quieren ir tampoco entran. Y de los que quieren ir hay alguno que no lleva ni traje de fiesta, entonces es echado, ¿sí?
Entonces, esto no es una especie de humanismo filantrópico hacia todos los seres humanos de toda la humanidad. O sea, Jesucristo viene para hacer su iglesia, su asamblea, de los que escuchan, como en Cafarnaúm, creen en Él y cumplen la voluntad de mi Padre. ¿Vale? Vamos un paso más allá. ¿Vale? En la iglesia de Jerusalén, al comienzo de la historia de la iglesia, vemos que hay un conflicto con las viudas que no recibían, o sea, no existía la seguridad social. Entonces había una bolsa común, un fondo común, donde la gente iba echando lo que podía y de ahí se ayudaba, por ejemplo, a las viudas que no tenían con qué alimentarse porque no había paga del Estado, por decir así. Ser viuda era estar condenada a morir, ¿no?, de hambre. Entonces, ¿cómo iban a ser viudas cristianas? ¿Cómo iban a ser cristianos y que los mismos cristianos dejaran morir de hambre a uno de los suyos? ¿Entendéis? Ese es el principio de Cáritas. ¿Vale? Cáritas está muy bien, que atienda a todo Quisquis, a todo el mundo, ¿vale? Estupendo. Pero especialmente la vocación primera es atender a tus hermanos, los mismos que creen en lo mismo que tú, ¿sí? Y que siguen al Maestro y que son hermanos tuyos, porque alguien nos ha hecho hermanos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No es que sea un desprecio a los demás, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Que el Señor nos ayude a entender esto, ¿vale? Porque es duro, por lo menos en la cultura de hoy, tan globalista, tan... El Señor vino para todos y no vino para todos y quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere. Otra cosa es lo que queramos nosotros. Y evidentemente entre nosotros hay muchísimos, millones, que no quieren saber nada. ¿Vale? Entonces, ¿esos son hermanos nuestros? Pues no lo son. No lo son. ¿Forman parte de la familia de los hijos de Dios? No lo son. No comen un mismo pan y beben de un mismo cáliz. No son hermanos nuestros, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, los hermanos separados o los hermanos no sé cuántos, los hermanos musulmanes, los hermanos no sé cuántos, pero no son hermanos, entonces serán primos, ¿vale? Los más cercanos que tenemos, digamos, los más cercanos en parentesco, digamos, es el pueblo judío, ¿sí? Eso sí que podemos decir que son hermanos nuestros en la fe, no porque lo diga yo, sino porque lo dice San Pablo, ¿sí? El injerto en el olivo, ¿vale? Nosotros somos un injerto en ese olivo, ¿vale? Pero un injerto, ¿vale?, del pueblo hebreo, ¿vale? Pero esta es la cosa, entonces, no es lo mismo, o sea, que no nos pueda un buenismo de que no sé, o sea, si el Señor hacía una distinción y había una pedagogía en eso, quizás tengamos que hacerla nosotros también, ¿sí? No todo se puede decir. Dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos, porque si no, volviéndose, os despedazarán. No lo echéis, ¿no? Entonces, es un riesgo, o decir estas cosas en YouTube, sí, es un riesgo. Pero confío que los que escuchen esto sean hermanos, ¿sí? Hermanas, ¿no? Para que nos podamos ayudar unos a otros, ¿sí? El juicio final consiste en cómo te has comportado con la iglesia, con los cristianos. Si los has perseguido, en eso consiste, ¿sí? No consiste en un buenismo, ¿no?, de que toda África entre en España, ¿no? O que no se trata de eso. Se trata de filantropía. La filantropía, los especialistas en esto son los masones, ¿sí? Nosotros no, nosotros hablamos en amor, ¿sí? Amor a Dios y amor al prójimo, ¿vale? Especialmente a todo el prójimo, o sea, a todas las personas, ¿sí? Por el hecho de ser personas, criaturas de Dios, ¿vale? Pero especialmente a nuestros hermanos que son hijos, porque han sido redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, ¿es lo mismo un cristiano que uno cristiano? No, no es lo mismo.
no es lo mismo. Ontológicamente no es lo mismo, en el ser no es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo un cristiano que ha abandonado la fe práctica, en la práctica, ¿sí?, que un cristiano que tiene viva su fe. Pues no es lo mismo, como las vírgenes, las doncellas prudentes y las doncellas necias. Pues no es lo mismo, claro, que va a ser lo mismo. Es lo mismo comer del pan de la vida que no comer es lo mismo ir a misa que no. Pues no, no es lo mismo, no es lo mismo. Y las consecuencias no son las mismas, ni de cara a Dios ni de cara a los hombres, ¿vale? Entonces, tomar en serio, digamos, las palabras del Señor. En serio significa estar atentos a cuando Jesús se está dirigiendo a una masa de gente anónima, cuando se dirige a los que quieren escucharle a Él, cuando se dirige a sus apóstoles, a los suyos, o cuando tiene una conversación íntima con una persona, o con otra persona, o con otra persona. ¿Sí? Porque igual no vale lo que le diga a una persona para todos, ¿vale? Cuando Jesucristo habla para todos, para todo Quisqui, ratón, para toda la gente que hay allí, ¿vale?, dice: yo soy la luz del mundo. Lo dice desde el pórtico de Salomón, en el contexto del templo de Jerusalén, donde la inmensa mayoría, todo el 100% de los que están, son judíos, de raza, de religión, ¿vale? Entonces él le dice: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Como la velita que se enciende en la Hanukkah, ¿vale? Sí, la luz del mundo, la velita, la luz que enciende todas las luces, ¿vale? Eso lo dice a ellos, ¿vale? Pero cuando habla con los discípulos les dice algo más profundo, ¿vale? Algo más profundo. Hay un pasaje en los profetas donde dice: no te preocupes si te desprecian. Le dice, creo que es Jeremías, no te desprecian a ti, me están despreciando a mí, ¿sí? Porque yo te he mandado en mi nombre. ¿Me entiendes la cosa? Entonces, poder discernir esto, ¿vale? Cuando Jesús se está refiriendo, o cuando Jesús está hablando con alguien en particular, una conversación privada, cuando está hablando a sus discípulos, los está catequizando, les está enseñando, les está revelando poco a poco los misterios del reino de Dios, sus misterios, ¿sí? Cuando habla a la gente en general, los que quieren escucharle, ¿vale?, los que quieren escuchar, y cuando habla para todos, quieran o no lo quieran escuchar, ¿vale? Está para todo el mundo, ¿vale? Entonces el lenguaje es muy distinto, ¿sí? Lo que dice tiene un significado, o sea, está atento a la audiencia que tiene, ¿vale? A la audiencia. Y depende de la audiencia, les va dando más luz o menos luz, depende de lo que sea, ¿vale? Esto a alguno le puede resultar escandaloso, ¿vale? Porque eso tira por tierra muchas visiones globalistas, ¿vale? Inclusivas y no sé cuántas cosas, pero es lo que hay, quiero decir, no es que lo diga yo, leerlo vosotros, ¿vale? Leerlo vosotros. O sea, no se puede sacar un versículo así por las buenas y convertirlo en regla general para toda la humanidad. No, ¿vale? Porque igual ese versículo está dicho solo para los discípulos o para los hermanos, entenderlos así, o para los apóstoles, para los pastores de la iglesia, ¿sí? Está dicho para ellos, ¿vale? Entonces, tener cuidado. Siento si esto resulta escandaloso para algunos, ¿sí?, que todavía está en la adolescencia, ¿sí?, espiritual, todavía tiene que madurar un poco, ¿no?, a base de sufrimiento, ¿sí? Y que la vida, 1, 2 o 3 baños de realidad. Pero Jesucristo viene es muy serio, viene con una misión muy concreta, ¿sí? Y lo que dice es lo que dice, es decir, es palabra de Dios, ¿vale? Entonces, cada vez que hicisteis una de estas cosas con estos,
mis humildes hermanos, estos pequeños, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. ¿Vale? Que lo sepáis, en principio. Que eso se puede después extrapolar a toda la humanidad, ¿vale? Pero el mensaje primero es este, ¿vale? Con tus hermanos. Si no, explícame tú, ¿cómo puedes querer amar profundamente a un inmigrante de Zambia que viene cruzando el Mediterráneo y no amas al hermano que tienes en tu casa? Explícamelo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo a uno no lo rechazas, ni por las ideas que tenga, ni por la religión que tenga, y a otro, al que tienes al lado, sí? ¿Cómo que le tienes al lado, sí? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Bueno, pues nada, eso es todo, ¿vale? A la hora de leer el Evangelio, escuchar el Evangelio, vamos a estar atentos, ¿vale? Porque hay cosas, digamos, que son para los hermanos, ¿sí? Hay alguna cosa que es para los de fuera, ¿vale? Y hay alguna cosa que es para ti, personalmente, ¿vale? Entonces hay que saber distinguir, ¿vale? Porque si no nos armamos un lío, ¿sí? Nos armamos un lío. Sacamos un versículo de su contexto y nos convertimos en espadachines, ¿no? Cogemos esa palabra como una espada y empezamos a dar sablazos a un lado, al otro, vamos dando cristazos por aquí y por allá. No, un momento. ¿Sí? Vamos a poner las cosas en claro, ¿sí? El origen de Cáritas es la atención de los hermanos. Ese es el origen de Cáritas, ¿sí? Que después atienda a toda la humanidad, estupendo. Pero lo primordial, lo primero, es los hermanos. Los hermanos. Para que la gente pueda decir, mirar cómo se quieren, ¿sí? Mirar cómo se quieren. Bueno, pues siento si esto resulta escandaloso, pero es lo que hay, quiero decir, si no, no me hagáis caso a mí, o sea, coger las escrituras, leerlo despacio y verlo. Todo aquello que hicisteis a mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. A mis humildes hermanos, no dice a todos los que os encontrasteis, no, dice a mis humildes hermanos, los míos, ¿sí? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Esos son, ¿vale? Bueno, pues nada, un abrazo y si podemos nos vemos la semana que viene. Chao.